Nosotros no nos cansamos de alabarle, de bendecirle por sus bendiciones. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a entrar en la palabra del Señor. Y yo me vine, hermanos, a gozar. Yo me vine, hermanos, a recibir una bendición de Dios. Y si usted vino, hermanos, con esa intención, denle al Señor la honra. Denle al Señor toda la alabanza. Dice la palabra del Señor ahí en Malaquías capítulo 3, el versículo 18. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y acuérdense, hermanos, estamos hablando de una profecía de uno de los profetas menores, llamado Malaquías. Dice la escritura de esta manera: entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, yo no sé cuánto, yo me gozo, hermanos, con esto de veras. Porque yo, hermanos, cuando recién me bauticé, había cosas que todavía yo no conocía, y con el tiempo fui aprendiendo, ¿verdad?, realmente quién era Dios y qué significaba Dios en mi vida. Y me di dando cuenta a través del tiempo las promesas, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y lo que viene siendo abarcando esas promesas en mi vida. Muchos, ¿verdad?, critican y dicen: no miro ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia aquel que se convirtió a Dios y aquel que vive en el mundo. Miren, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Éxodo capítulo 19. Y les voy a leer una escritura, hermanos, que en realidad esta escritura originalmente le pertenecía al pueblo de Israel. Dice el capítulo 19 del libro de Éxodo de esta manera, el versículo 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren, hermanos, el Señor, hermanos, está hablando y dice: si dieres oído a mi voz. Fíjense qué precioso, hermanos, es esto. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, mis mandamientos, lo que yo establecí, lo que yo considero cuál es el camino verdadero, dice el Señor, entonces serás para mí un especial tesoro. No seráis cualquier otro pueblo, dice el Señor. No seráis cualquier otra gente. Serás un especial tesoro. Es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. No van a ser cualquier pueblo. Ustedes van a ser un pueblo elegido, un pueblo que fue santificado, un pueblo que tiene privilegios. Precioso, ¿verdad, hermanos? El profeta, hermanos, Malaquías, allí mismo en el capítulo 4 de Malaquías, perdón, en el capítulo 3, la misma escritura que tomamos a consideración, abrió, hermanos, y yo me estaba gozando ahorita que estaba predicando a nuestro hermano Fernando, porque él tocó un poquito de esto, hermanos. Y el hermano decía que las bendiciones que eran para ellos vinieron a ser nuestras. Y precisamente este profeta dio una profecía por parte de Dios, fue palabra del Señor a él, y habló. Y dijo esta profecía en el capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno, dice, a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue, dice, escrito libro de memorias delante de él, para
los que temen a Jehová. En otras palabras, estos son los que temen a Jehová. Aquí lo va a escribir en este libro, dice el Señor. Porque estos sí temen a Dios. Porque estos temen a mi nombre. Voy a seguir leyendo. Y para los que piensan, dice, en su nombre. Es precioso, ¿verdad, hermanos? Y empieza a hablar y dice el versículo 17: y serán para mí, ¿qué dice, hermano, la escritura? Especial tesoro. Yo me gozo, hermanos, en esto, porque lo que era de ese pueblo, aquí Malaquías está diciendo: los que temen el nombre del Señor y los que piensan en su nombre, ahora van a recibir esta bendición. Lo que era de ellos, ahora nos pertenece a nosotros. Y dice la profecía: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer. Y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dice la escritura: entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia en el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. No sé cuántos estamos entendiendo esto, hermanos. Nosotros, hermanos, no somos, hermanos, cualquier pueblo. El apóstol San Pedro dice la escritura en el capítulo 10 de los Hechos, versículos 34 y 35. El apóstol, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar después de que él miraba aquella visión. Porque él en su percepción miraba animales cuadrúpedos y oí la voz del cielo que le decía: Pedro, manda y come. Y él dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común e inmundo ha entrado por mi boca. Y esto fue hecho 3 veces. La voz le dijo: no llames tu común e inmundo lo que el Señor ha limpiado. En esa visión el Señor le mostró algo muy grande al apóstol. Y abrió su boca y dijo de esta manera. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace excepción de personas, sino que cualquiera nación que teme y obra justicia, ¿qué dice, hermanos? De esta se agrada a Dios. Y se fijan, hermanos, ahí estamos nosotros. El Señor no hace excepción de personas. La bendición, hermanos, cayó en el pueblo. Y a través, hermanos, de nuestra trayectoria, nosotros mismos nos damos cuenta. Realmente, como dijo el apóstol, el mismo Pedro, el capítulo 2, de ahí de la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y lo dijo, hermanos, con una certeza, con una seguridad, porque el Señor ya le había mostrado a él, ya le había dado a él entender que la bendición no era parcial. Le dijo mi hermano Fernando: coherederos. ¿Cuántos entienden esa palabra? Es total, hermanos. Somos parte, hermanos, de esa bendición. El apóstol dijo con mucha certeza: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice, gente santa, pueblo adquirido. Precioso, ¿verdad, hermanos? Serán mi especial tesoro, dice el Señor. No serán cualquier pueblo, serán mi especial tesoro. Dice la escritura: pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo vuelve a recalcar: vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblos, mas ahora sois pueblo de Dios. Si quizás en aquel tiempo se le decían incircuncisos, que no tenían parte ni suerte con el Señor, mas ahora sois pueblo de Dios, dice.
misericordia. Miren, mi hermano, nosotros como hijos de Dios hemos, hermanos, recibido mucho de parte de Dios. Si pusiéramos, hermanos, aquí en balanza lo mucho, hermanos, que el Señor ha sido en nuestras vidas, quizás le da, hasta nos diera vergüenza, y quizás sintiéramos lo que el apóstol Pablo dijo: deudores somos. Porque es mucho, hermanos, lo que hemos recibido de parte de Dios como iglesia. De una manera personal el Señor nos ha tratado. Ahí donde estamos, en nuestro hogar, el Señor se ha manifestado. La bendición de Dios ha sido sobre nuestros hijos. Fíjense lo que dice el Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, versículo 19 dice: bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios en Dios de nuestra salud. ¿Cuántos hermanos les gustan los beneficios? Son bendiciones, hermanos. Fíjense qué precioso. Cada día. Si entendemos esto, hermanos. No es una vez, hermanos. Dice la Escritura que cada día nos colma de beneficios. El profeta decía que nuevas son sus misericordias cada mañana. Hemos recibido, hermanos, mucho de parte de Dios. Mucho, hermanos, dentro de nosotros, porque el Espíritu dice codicia contra la carne y la carne contra el Espíritu, y estas dos cosas se oponen la una a la otra. ¿Para qué, hermano? Para que no hagan lo que tú quieras. El salmista David decía, fíjese, hablaba con su interior y le decía: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga, dice, todas mis entrañas, todo lo que está dentro de mí, mi cuerpo, bendigan su santo nombre. Y vuelve a decir: bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo no sé, hermanos, qué tanto ustedes han recibido de parte de Dios. Si hay en nosotros agradecimiento, porque creo que sí lo hay, hermanos. Porque así como llueve para justos, también llueve para los injustos. Y esa es una bendición de Dios. Desde nuestros hijos, todo eso, hermanos, es una bendición de nuestro Dios. Fíjense lo que dice ahí Juan, capítulo 6, versículo 47. Dice la palabra del Señor. Fíjense, uno de los grandes beneficios de aquel que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Hay una diferencia muy grande. Aquí viene una de las bendiciones de parte de Dios. De cierto os digo, que el que cree en mí, dice la Escritura, tiene vida eterna. Qué precioso, hermanos. El mismo Juan decía: porque ha pasado de muerte a vida, porque creyó. Qué precioso, hermanos, porque nosotros, hermanos, con el simple hecho de creer y aceptar a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos bautizados, fuimos sumergidos a las aguas bautismales. De allí empezó nuestra vida con el Señor, y todos estos beneficios fueron parte de nuestra vida, son parte de nuestra vida. Y si usted quizás no ha reconocido esto, tómelo, porque es una bendición de Dios. Dice la Escritura: que cree en mí tiene vida eterna. Ahí mismo, dale vuelta a la hoja, Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Jesús, cuando él escuchó y supo que Lázaro, su amigo, había muerto, llegaron allí y sus hermanas fueron a encontrarle. Señor, le dijeron,
si hubieras estado aquí, Señor. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque reconocían su grandeza. Sabían que Dios era el dador de la vida. Y fíjense qué precioso lo que el Señor les dice. El capítulo 11 dícele a Jesús en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Versículo 26: y todo aquel que vive, dice, y cree en mí, aquí viene la bendición para nosotros, hermanos, no morirá, dice, eternamente. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Usted sabía que ahí está una gran diferencia del que cree en Dios y el que no cree. Porque a mí la Escritura me dice que si yo creo en el Señor, yo no voy a morir eternamente. Sin embargo, aquel que no cree en el Señor, dice la Escritura, he aquí viene el día ardiente, como un horno. La misma Escritura nos enseña que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Rendir cuentas con el Señor por el camino que escogimos. Y un camino de vida y un camino de muerte. El Señor me dice a mí, y el privilegio tan grande de que si yo creo en el Señor, la tumba no me va a detener. Porque el Señor, así como resucitó entre los muertos, primicias, fue el primero de los que iban a resucitar entre los muertos, que somos nosotros. Pero la Escritura me enseña a mí que aquellos que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, dice, traerá salud, y saldréis y saltaréis como ¿qué, hermanos? Como becerros de la manada. El apóstol Pablo decía, mi vivir es Cristo, pero el morir, ¿qué es, hermanos? Es ganancia para nosotros, porque ahí termina la carrera del Hijo de Dios. Pablo lo decía muy claro, este cuerpo, decía, mientras esté en este tabernáculo, ausente estoy del Señor. Preciosos hermanos, para nosotros, hermanos, si vivimos o morimos, estamos, hermanos, en esa protección de Dios. No importa, hermanos, pase lo que pase, somos del Señor. El apóstol lo dijo, ¿verdad?, de una manera clara, dijo, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, nada nos va a apartar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Así que en todas estas cosas, dice, hacemos más que vencer. Por medio, hermanos, por medio de Dios. Porque Cristo es con su iglesia. Hechos capítulo 16, versículo 31. Aquí viene otra, hermanos, otro de los beneficios que tenemos de parte de nuestro Dios. Si tú quieres todos estos beneficios, todo lo que estoy hablando, pueden ser parte de tu vida. Solamente el Señor dice, si tú crees y eres bautizado, todo esto va a ser tuyo. Es todo, hermanos. Tan simple así es. Es mucho, hermanos. Tantas y tantas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Dice el capítulo 16, versículo 31, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, tú y toda tu casa. ¿Cuántos gozan, hermanos, de este privilegio? ¿Cuántos, hermanos, se gozan y le dan la honra y la gloria al Señor por este beneficio que hemos adquirido de parte de Dios? Que nuestros hijos están protegidos en ese vínculo. Porque el Señor así lo dijo. Pablo dijo, pero bueno, nuestros hijos son santos. Es un beneficio, hermanos, muy grande. No hay, hermanos, una aseguranza que pueda cubrir, hermanos, lo que el Señor está abarcando con esta promesa. No hay, hermanos, algo que pueda cubrir lo que el Señor está cubriendo con esta bendición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, tú y toda
Estamos entendiendo, hermanos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 38 y 39. Nosotros aceptamos al Señor, nos bautizamos y vino otra bendición a nuestras vidas. Yo estoy hablando, hermanos, poquito de esto. Hay mucho, hermanos, tantas bendiciones de parte de Dios. Y Pedro les dice: arrepentidos y bautícense, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el regalo de Dios, el don del Espíritu Santo. Y empieza a hablar, dice, porque para vosotros es la promesa. Aquí vienen, hermanos, los beneficios, las bendiciones de parte de Dios. No nomás es el Espíritu Santo para ti, para vuestros hijos y para todos que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta bendición, hermanos, ustedes conocen lo que es el Espíritu Santo. Creo que ustedes, ¿verdad?, son conocedores, oyentes, conocen quién es el Espíritu Santo. Cuando las situaciones se ponen difíciles, Él es aquel el que nos dice: las cosas van a estar bien, yo soy contigo. Es aquel que el mismo Señor lo describió de una manera tan excelente. Dijo: es el Consolador, aquel que te va a decir las cosas van a estar bien a pesar de la adversidad. Yo soy contigo. El Señor lo escribió, dijo, al Espíritu de verdad, al cual el mundo dice no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está aquí con vosotros, dice. Y la bendición más grande es lo que estamos hablando, dijo, y será dentro de vosotros. El Señor, hermanos, es con su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Y no sabéis que vosotros sois el templo. Este cuerpo es el templo. Pero la bendición más grande es que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros. Por eso nosotros no hay ningún temor. Las cosas las hacemos porque realmente no somos nosotros. Es Dios el que toma el control. Señor, yo no sé hablar. Señor, dame palabras. Muchas veces nos paramos en este lugar, no sabemos ni qué decir, pero Señor, toma la autoridad. Ese es el Espíritu Santo de Dios, el que dijo el Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Otra bendición. Y Él, hermanos, ha sido con su iglesia. Y en esto dice, sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu, ¿verdad?, que nos ha dado. Primera de Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 22. Aquí viene otro de los beneficios, de los muchos. Dice la Escritura: aquel Hijo de Dios, para aquel que teme su nombre, lo tiene en su lugar. Dice la Escritura: cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, dice el Señor. Es algo, hermanos, está escrito que así es. Lo que pedimos recibimos. ¿Cuánto les gustaría esto, hermanos? Que cuando venga una necesidad nosotros nos postremos de rodilla y las cosas cambien. Que tengamos una confianza plena de venir delante de su presencia y ya no ocupar, ¿verdad?, ningún mediador, sino que directamente una comunicación con el Señor. Y con toda confianza venimos delante de Él para alcanzar misericordia,
y hallar gracia para ese oportuno socorro. Porque el hombre carnal muchas veces, esta carne se desespera, pero el Espíritu nos dice: ánimo, seguimos adelante. Cualquier cosa que pedimos la recibimos de Él, pero con la condición que el Señor nos está diciendo: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Estamos entendiendo, verdad? Una persona que no conoce a Dios no está haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. Porque el Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Es muy fácil esto, no es algo difícil. El hombre tiene que reconocer que solamente hay un Dios, y un día vamos a rendir cuentas con el Señor. Lo que pedimos recibimos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de sus ojos. Cuando viene la necesidad de tu vida, aquí está, hermano, una diferencia muy grande. Porque nosotros, como hijos de Dios, acuérdense ustedes cuando se presentó Isaías profeta ante aquel rey llamado Ezequías, ¿qué le dijo? Ordena tu casa, la palabra del Señor dice así: ordena tu casa, desciende, porque de cierto vas a morir. Ya la palabra ya estaba dicha, el veredicto ya estaba dado. Y este hombre dice que volteó su rostro hacia la pared e hizo una oración a Dios. Que pide, recibe, dice, porque guardamos sus mandamientos. Y empezó a hacer una oración delante del Señor. Y en su oración le dijo al Señor: Señor, mira que yo he andado delante de ti con íntegro de corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Lo que pedimos, recibimos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de sus ojos. La Escritura dice que antes que saliera el profeta Isaías del patio, fue palabra del Señor diciendo: ve y di a Ezequías, su oración he oído y sus lágrimas he visto. Y aquí dice: añado sus días 15 años de vida. El precioso beneficio, hermanos, de parte de Dios. Allí en Romanos, hermanos, voy a leer una escritura muy preciosa, porque con todo esto, hermanos, viendo los beneficios que hemos adquirido de parte de Dios, el apóstol Pablo, ¿verdad?, quizás lo describió de una manera muy preciosa, y lo dijo en el capítulo 8, versículo 11. Dice de esta manera la Escritura: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que dice: hermanos, deudores somos. ¿Cuántos saben lo que es una deuda? ¿Cuántos saben lo que es una deuda? Una deuda, hermanos, quizás con el tiempo esa deuda puede ser más grande y más grande. Y para nosotros, hermanos, para nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, y se los vuelvo a repetir, es mucho, hermanos, lo que hemos recibido de parte de Dios. No hay, hermanos, un valor, algo que podamos, ¿verdad?, darle a nuestro Dios que pueda quizás sentirnos que ya no debemos nada. Estamos, hermanos, endeudados con el Señor, con lo mucho que el Señor ha sido en nuestras vidas. Él es el único, hermanos, que sana, el que libera a su iglesia, el que a través de los tiempos nos ha sacado adelante y hasta el día de hoy permanecemos en pie. No más, hermanos, por su gracia, por nuestras fuerzas no lo es.
hemos vencido. El apóstol decía, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu, hermanos. Salmo 116, versículo 12. Decía el salmista David: ¿qué pagaré, dice, a Jehová? Salmo 116, versículo 12. Hace una pregunta: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa pregunta no la podemos hacer nosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, lograr, quizás hacer algo para pagar los muchos beneficios que hemos recibido, hermanos, de parte de Dios? Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Miren, hermanos, en el tiempo antiguo, un tributo, estamos hablando de, se usaba con un fin de liquidar una deuda. Ahorita nosotros usamos lo que es el dinero para liquidar deudas. Estamos entendiendo, ¿verdad? Y hay muchas diferentes formas. El oro se usa también para liquidar deudas o para endeudarnos. Bueno, el tributo era, hermanos, usado para pagar una deuda. Se usaba, ¿verdad?, para intercambiar. Unos podían comprar, vender. Para este fin era el tributo. Uno trabajaba y se le daba, ¿verdad?, un tributo. Dice la Escritura: tributar. Y aquí está hablando el Señor y dice, en otras palabras, está dando a entender, pagar. No es un tributo material, pagar. La Escritura nos dice en la primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dice, tributar, pagar, dice, a Jehová la gloria debida a su nombre. Y estamos entendiendo, hermanos. Traed ofrenda, dice, a Jehová, y venid delante de él y postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cómo vamos a pagarle, hermanos, al Señor lo mucho que ha sido en nuestras vidas? Estamos entendiendo, hermanos. Nuestro tributo, dice la Escritura, tributar, ¿qué, hermanos? El dinero es la gloria. Vamos a darle la honra, la gloria y la alabanza. Esa es la única forma, hermanos, que nosotros vamos a llegar a pagarle algo de lo mucho que el Señor ha sido en nuestras vidas, tributándole, pagándole a Él su debida honra. Y dice la Escritura, venid, traed ofrenda. ¿Qué es ofrenda, hermanos? Cuando vienen los niños aquí a cantar, es una ofrenda que viene delante de Dios. Cuando pasan nuestros hermanos a cantar una alabanza, yo estoy haciendo esto para honra y gloria de Dios. Es una ofrenda, hermanos. Estar en este lugar, hermanos, es la única forma que la iglesia va a lograr pagar y darle al Señor un poquito de lo mucho que hemos recibido de Él, viniendo delante de su presencia y postrándonos en la hermosura de su santidad. Hermanos, son mis palabras. El Señor los bendiga, el Señor los guarde.